Bueno, conmigo Arturo Vallarino Bartuano, él es ex vicepresidente de la República y ex embajador de la OEA. Vamos a empezar, don Arturo. Se habla mucho de la invocación de la Carta Democrática por parte del gobierno, por parte de la OEA hacia Venezuela, ya con una situación de tirantez ya llegados a grados de que Almagro y Maduro se están ya insultando mutuamente. Bienvenido. Mire, la Carta Democrática tiene muchas virtudes, pero también tiene muchas debilidades. Una de las virtudes es que efectivamente toma una serie de medidas para resguardar el orden democrático. Pero esa carta la promulgaron, la hicieron los presidentes para evitar que le dieran golpes de Estado. Y hay algunos no para que los removiesen de su puesto. No para que los saquen. Entonces, hay unos artículos ahí que la debilitan en el sentido de que es el país, es el gobierno el que tiene que solicitar la intervención de la OEA para restablecer el orden democrático. Generalmente esa carta se aplica cuando ya se ha dado un golpe el golpe. Así que yo creo que es muy difícil, yo dudo mucho, pero además no solamente por el texto de la carta, sino por la voluntad política de los embajadores. Yo tengo que decirle que yo estaba equivocado con Luis Almagro cuando fue postulado para la Secretaría de la OEA, porque venía un gobierno que simpatizaba mucho con estos regímenes socialistas, entre comillas. Sin embargo, hoy hay que felicitarlo porque ha podido enfrentar una situación real que se está viviendo. Lo hizo antes de las elecciones y lo está haciendo ahora con motivo de la crisis humanitaria y política que vive Venezuela. Pero hay que reconocer que una credencial que tiene Maduro es la indiferencia de los gobiernos y los partidos políticos del mundo y particularmente de América Latina. Para llegar a la Carta Democrática habría que tomar una serie de pasos. Habría que hacer una reunión de cancilleres, por ejemplo, o una asamblea general, que fue lo que propusimos cuando estábamos en la OEA, y esto fue negada, porque hay una serie de países ahí que dependen mucho de la factura petrolera. Hay una serie de medidas que se pueden tomar, como el envío de una comisión de derechos humanos. Hay un problema flagrante de derechos humanos, y sin embargo el gobierno del Senado no deja entrar a la comisión de derechos humanos. Entonces hay que empezar por algunas cosas. Lo primero es que los países tomen la decisión de ocuparse del tema de Venezuela. Si lo toman, pueden adoptar una serie de acciones dirigidas a que este gobierno cumpla con las normas básicas de una democracia, pero yo personalmente dudo mucho, quisiera que se invocara y se pudiera aplicar. ¿Es parangonable la situación venezolana a la nuestra de 1989? Muy parecida, muy parecida. Realmente a mí me preocupa tanto porque recuerdo aquellos momentos en los cuales Panamá vivía esa situación, y recuerdo cuando venían aquí las comisiones de la OEA y... Bueno, incluso el propio Joao Clemente Baena Suárez, secretario general, estuvo en Panamá tratando de llevar a cabo una mesa de diálogo. Pero al final, ¿qué dijeron los panameños? Significa olvídense de ese asunto. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían realmente... Entonces, es curioso que en esa época Venezuela apoyó a Panamá en su lucha por el restablecimiento de la democracia, incluso dándole la silla en la OEA, y ahora nosotros no hagamos nada, el gobierno panameño no se preocupe por efectivamente tratar de colaborar para que imperen las normas de un Estado de Derecho en Venezuela. Así que tú ves esta situación como un callejón sin salida. Por el camino de la OEA, de la Carta Democrática, es muy difícil. Quizás debemos tomar las declaraciones de Almagro como un campanazo para que los estados reaccionen frente a una realidad. Él no está inventando nada. Hay problemas humanitarios, no hay comida, no hay medicina, los niños están muriendo por falta de atención, la inflación, todos sabemos los problemas que hay. Entonces todavía este señor toma esta serie de medidas en contra de la Asamblea Nacional, que ha sido recientemente electa, pero el voto popular tiene que respetar esto. El revocatorio es una norma constitucional, la revocatoria de mandato
sobre lo cual tiene que hacerse una elección y sin embargo ellos han dicho que ni con revocatorio ni con nada se va. Entonces esto es un abuso de poder. Entonces frente a esta situación lo que corresponde es que los estados tomen una decisión y si toman una decisión se pueden hacer muchas cosas, no necesariamente por el camino de la Carta Democrática. Bueno, cambiando y volviendo a nuestro país. Nombramiento de Alexis Betancur, un uniformado frente a un ministerio. Una situación totalmente anómala, una situación totalmente que no se veía desde 1976, 77, cuando Rubén Darío Paredes fue ministro de Desarrollo Agropecuario, siendo miembro de la Guardia Nacional. Ahora el señor Alexis Betancur, comisionado de la Policía Nacional, está como ministro encargado del Ministerio de Seguridad. Mira, como una reacción al sometimiento del país ante los militares, durante el gobierno del presidente Endara se decidió reformar la Constitución. Sí. Y esa reforma está inspirada en un servicio de policía de carácter civil, de carácter de civilista. Nuestra Constitución es una de las pocas constituciones que proscribe el ejército. Yo creo que hay que recordarle, sobre todo al presidente de la República, que hay un artículo 310 y 311 de la Constitución. El artículo 311 dice que la fuerza pública ni sus miembros pueden hacer, no son deliberantes, ni pueden hacer manifestaciones ni declaraciones de carácter político. Entonces, ¿usted cómo va a pensar que un miembro de la policía, que es viceministro, que hoy es ministro, no va a hacer ninguna manifestación de carácter político? Si ese es el cargo de ministro, es justamente un cargo político. Él no solamente tiene que atender la seguridad, él tiene que participar en todas las decisiones del Consejo de Gabinete, hasta el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aquí han inventado, también hay una norma que prohíbe a los ministros del culto religioso ocupar cargos públicos, pero alguien inventó que estaban de licencia. Yo quiero saber si este señor ha interrumpido su carrera policial para aceptar este cargo público, o de lo contrario está violando no solamente la ley, está violando la Constitución. Es lastimoso que a partir del gobierno del presidente Torrijos para acá hayamos tenido nuevamente esta tendencia de carácter militarista, porque realmente son miembros de la fuerza pública los que están encargados de la Policía Nacional. Eso no era la concepción. Por alguna razón, durante los 3 primeros gobiernos después de la invasión, los jefes de la policía, yo creo que son buenos, que fueron buenos, y lo que se necesita en la policía es un buen administrador, no se necesita un militar ni un policía de carrera. Igual el director del servicio aéreo puede ser un civil, y peor en el caso del servicio de frontera, ahí es un ejército, ahí no hay un servicio de policía, y la Constitución solamente permite ese tipo de unidades de carácter temporal cuando hay una amenaza de agresión hacia el Estado. Y nosotros lo hemos constituido un organismo permanente de tal naturaleza que incluso al anterior director, Fran Abreu, le llamaban el general. Él piensa que él tenía un ejército, y si siguen con esa vocación vamos a tener... Y en este momento estamos bajo el peligro de que también nos pongan a un militar de ministro. Y al igual tengamos... Y eso es violatorio de la Constitución. Ellos no pueden, porque si no, un ministro no va a poder hacer ni declaraciones ni manifestaciones políticas. Eso es totalmente imposible. ¿Se podrá demandar el nombramiento de Alexis Betancur? Definitivamente que sí. Sí. Ya yo he escuchado a otras personas establecer argumentos que son valederos en este caso. Ahora van a aparecer con una licencia o van a aparecer con alguna de estas cosas, pero estrictamente hablando, él no puede ser comisionado y ministro de Estado. Pero a la larga esto no es parecido a cuando los políticos les dan un cargo de magistrados o de magistrados del Tribunal Electoral y dicen que van a tomar una licencia del partido y lo primero que hacen apenas salen es volver a inscribirse en el mismo partido donde se fue, ¿no? Pero realmente allí no hay esta limitación tan estricta como la hay en esta materia, porque hay que ver el espíritu de las normas constitucionales en materia de fuerza pública. Yo estuve ahí cuando reformamos la Constitución y nosotros teníamos toda la intención, y el país tenía toda la vocación civilista
de que tengamos de no querer simplemente un servicio de policía. Nosotros no queremos más militarismos en este país. Pero ha llovido mucho desde 1989 y el gran debate en el mundo ahora mismo es libertad versus seguridad. Es decir, pareciera que estamos en una decisión dual en el cual tenemos que escoger a una de las dos. Y yo estoy seguro que si uno hace una encuesta, el 90% de las personas votarían más por la seguridad que por la libertad. Pero los policías no son necesariamente los especialistas en seguridad, eso es mentira. Como tampoco son realmente personas que usted pueda calificar como que no son corruptos. Sí, sí. Nosotros lo vivimos aquí y también en los países donde tienen más beligerancia hay más corrupción todavía. Y si no fueran corruptos, los policías no estuvieran a la calle pidiendo coima cada vez que le van a poner una boleta a uno. Así que toda esa concepción de que ellos son los que saben de seguridad no es cierto. Un policía no estudia seguridad. Además, ellos no tienen ninguna vocación democrática. Ellos tienen un sistema de autoridad vertical. Yo mando y tú obedeces. Entonces, eso los lleva a que generalmente apliquen el abuso de autoridad, el abuso de poder y no cumplan con las normas democráticas que generalmente aspiramos que sean las que prevalezcan en este país. Nosotros creemos que hay que hacer muchas cosas en materia de seguridad, pero eso no lo va a resolver una persona porque es militar o simplemente porque ha sido policía. Bueno, 1968, como siempre, se busca de ejemplo para no repetir errores. Y uno de los errores que comete Arnulfo Arias fue imponer a Luis Carlos Duque como su edecán, rompiendo todo el escalafón de la Policía Nacional. Además de cuando jubila a tu tío Bolívar Vallarino, pues hay movimientos dentro de la propia fuerza que dejan incómodo al ejército. Y es lo que desemboca en ese golpe militar. Poner a Alexis Betancourt por encima, a mandar a un montón de gente que debería tener un rango superior a él, no va a crear también ciertas ronchas dentro de la fuerza pública. Digo, sí, resulta incongruente que realmente una persona que tiene un cargo inferior al jefe de la policía después sea el que lo mande. Pero yo creo que eso no es lo más peligroso, ¿no? Lo más peligroso es que empecemos nosotros ya habían dicho que iban a poner al señor Ábrego en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién ha dicho que no hay gente capacitada aquí para manejar esos temas de seguridad en el campo internacional? Y tienen que traer a un jubilado simplemente por el hecho de que ha sido militar. Yo creo que aquí lo que tenemos que alertar es que la fuerza pública debe mantenerse con su carácter, su inspiración civilista y evitar que ellos a su vez tomen posesión de la administración pública. Bueno, don Arturo, por último, mañana hay reunión de todos en Los Santos, de miembros de Cambio Democrático. Sí, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los miembros de Cambio Democrático y al país, porque este es un país en el cual los partidos políticos, es un régimen de partidos políticos, así que los partidos políticos son importantes. Creo que tenemos que celebrar que el Partido Cambio Democrático llegue a los 18 años. Esperemos que ahora que ha llegado la edad adulta, nos comportemos como adultos y nos renovemos y nos fortalezcamos y podamos realmente volver a trabajar por el país. Listo. Don Arturo Vallarino Bartuano, ex vicepresidente de la República, ex embajador en la OEA y ex legislador.